profesión. ¿Deben las hermanas consultarse con él? Bienvenidos a Casos Cristianos, un programa de orientación bíblica para toda la familia. Con ustedes, el pastor Smailin Rosario. Este es un caso donde convergen la salud, la ética cristiana, el derecho que tiene todo paciente a escoger el médico de su preferencia, entre otros factores. Pero es importante iniciar definiendo los términos claves. Estamos hablando de pastor, estamos hablando de ginecólogo. ¿Qué es un pastor? Es un líder cristiano al que se le ha conferido autoridad dentro de una congregación de creyentes para dirigirlos, cuidarlos según las Escrituras. Un ginecólogo es un médico que se especializa en brindar atención a las mujeres a lo largo de su vida, incluyendo el embarazo y el parto, además de brindar diagnósticos y tratamientos para enfermedades de los órganos reproductores femeninos. Algunos dicen que un pastor no debería ejercer la ginecología por la tentación que pudiera representar el tener que manipular las partes íntimas de muchas mujeres, mientras que otros afirman que es una profesión igual que las demás y el médico simplemente debe aplicar la ética y la prudencia donde se supone que un pastor debe ser aún más confiable. Lo cierto es que hay opiniones encontradas sobre el caso, pero al fin y al cabo, cada mujer es libre para buscar un ginecólogo de su conveniencia. La Biblia no da indicios de que un pastor no deba ser ginecólogo, ni tampoco pudiéramos considerar como pecado el hecho de que una hermana de su iglesia se consulte con él, a menos que tengan malas intenciones. Ahora, no podemos echar a un lado la realidad de que el caso permite plantear algunas preguntas retóricas tanto a favor como en contra. A favor pudiéramos hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué no consultarse con un hombre de confianza como lo es el pastor de la iglesia? Si el pastor es un ginecólogo respetado por su vasta experiencia y conocimiento, ¿por qué no ir donde él? Si Jesús hubiera sido ginecólogo, ¿te consultarías con él? Ahora vienen las preguntas en contra. ¿Qué dirían los miembros de la iglesia si saben que algunas hermanas se consultan con el pastor? ¿Qué pensaría la mujer de ese pastor ginecólogo al saber que su esposo conoce los órganos reproductores de mujeres en su iglesia? ¿Cómo se sentirían esas hermanas cuando escuchen al pastor hablar sobre pureza sexual? ¿Cómo se sentirían los esposos de esas hermanas que se consultan con el pastor? En ese sentido, quiero leer ahora varios comentarios, tanto a favor como en contra, que nos llegaron a través de las redes sociales. No mencionaré los nombres para respetar la privacidad de los participantes. Oigan la lluvia de comentarios que tenemos acá. Dice aquí, ¿y por qué no podría? Es un profesional. No le veo el problema, es un ginecólogo en su consultorio, da igual que usted vaya donde un ginecólogo, sea un hermano de la iglesia o no. Otros dicen, es una profesión, y si fuera carnicero, ¿no le comprarían carnes? Ética profesional, ética pastoral y dominio propio. Las tentaciones siempre están a la puerta, indistinto de una función o de otra. Cada quien conoce su nivel de fe y madurez. Esa es una profesión como cualquiera, yo no le veo el problema, eso está a opción de la hermana. Dice, no, habría conflictos de intereses. Otros dicen, creo que no, me parece que no es ético. En mi opinión, yo creo que no debe ser quizás para él nada, pero para nosotras es incómodo. Sería bueno que consulte con otro, incluso voy un poco lejos. Hay algunas veces que entre hermanos profesionales no mantienen la prudencia. Creo que eso generaría estrés. Todo médico graduado es suficientemente profesional para ser médico donde sea y con quien sea. Bendiciones. No veo nada de malo. Siempre el parámetro y el respeto delante, no veo problemas. Yo no lo haría, no por falta de profesión y ética, sino por vergüenza, dice una hermana.
Y si fuera cardiólogo, ay Dios mío, en mi criterio hay que ir a otro lado. Si es otro negocio, sí. No creo que sea prudente, dice alguien más. ¿No sería muy ético conocer la intimidad de sus feligreses? Es una pregunta incómoda. Yo particularmente no ginecólogo hombre, dice una hermana. Yo no le veo nada de malo porque es un profesional. Alguien dice un comentario más amplio. Eso no tiene nada que ver si son cristianos los dos y el pastor es profesional, con ética profesional. Un pastor que obedece los principios de Dios, los mejores, no solamente los feligreses, que toda persona acuda a la cita con él. Ya ese pastor deja de ser su pastor y pasa a ser médico. Aquí dice otro caso. Ahora bien, el Señor estableció a los médicos, le dio sabiduría, el conocimiento, deben de actuar con toda profesionalidad. El Espíritu Santo era la obra a través de ella. Es mejor estar en las manos del hombre de Dios que estar en las manos de un inconverso, que antes de pensar su labor se encomienda a la mano de Dios, y lo mejor es tratar con el hombre de Dios. Hay una que dice: mi pastor es ginecólogo. Mi esposa se trata en otra ciudad, dice un hermano. Es mejor aún, pues, tiene a Dios y la sabiduría para hacer las cosas. Alguien dice: no se pueden elegir o escoger ambas. Recordemos que mente ociosa, taller del diablo. En mi opinión, hay tantos ginecólogos para yo ir específicamente donde mi pastor. Yo no lo haría. No voy a seguir leyendo porque hay muchos comentarios. Un último que dice lo siguiente: pienso que no es lo más prudente porque independientemente de lo profesional que el médico sea, hay otros donde esa paciente puede ir. Hay que pensar en qué consecuencia traería. El médico quizás no le trae nada, pero hay distintos tipos de personas y es mejor no hacerlo. No sería ético, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Además, estamos hablando del pastor de la iglesia que es médico. Como pueden notar, hay diversas opiniones encontradas sobre el tema. Como dije al principio, no podemos decir necesariamente que es pecado consultarse o que es pecado para un pastor ejercer la profesión de ginecólogo. Yo me adhiero entonces en ese sentido al principio que podemos extraer de Romanos 14, cuando el apóstol Pablo habla precisamente de no juzgar a los demás en términos de comida o bebida. Dice Romanos 14, versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dice el versículo 13, más adelante, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, tomamos esto como el principio para regirnos. Estamos hablando de un caso que no tiene que ver nada con pecado en sí mismo. Y ahí va a incidir el asunto de la conciencia, el asunto de ser prudente, de la ética, de ser discreto, y que podamos, hermanos, guardarnos, evitar toda murmuración, evitar todo juicio. Dice Proverbios 2:11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios que pueda escoger su médico, pero no juzgue al que se consulta, ni tampoco juzgue al que no se consulta. Si usted tiene algún aporte sobre este caso, le vamos a dar la oportunidad de que nos escribas en el chat o en el correo electrónico. Gracias por tu fiel sintonía y, si Dios lo permite, nos vemos en el próximo Caso Cristiano. Hemos llegado al final de este programa. Si deseas enviarnos uno de tus casos, escríbenos a casoscristianos@hotmail.com. Te esperamos en una próxima